Bueno, mi grupo está conformado por Joao Calderón y mi persona, Cristian Molina. El día de hoy estaremos haciendo la sustentación de las exposiciones de la asignatura de circuitos digitales tercer corte. Entonces, para ser preciso, vamos a tratar algunos temas. Empezaremos con el flip-flop tipo T. Para empezar a entender este tema, tenemos que tener en cuenta la definición de un circuito secuencial. Hemos tomado un fragmento y un circuito secuencial, parafraseando un poco, nos dicen que es un circuito en el cual se debe tener en cuenta los valores de la salida de entradas anteriores. Es decir, vamos a leer un circuito cuya salida depende no solo de la combinación de entradas, sino también de la historia de las entradas anteriores. A esto se le denomina circuito secuencial. Entonces, para estos circuitos nosotros tenemos que tener en cuenta la historia, como aquí lo llaman, o digamos los valores que se toman en la salida para diferentes entradas. Entonces, uno de estos circuitos secuenciales son los flip-flops. Estos tienen tres características. La primera es que asumen solamente uno de los dos posibles estados de salida. Vamos a ver que en el flip-flop tipo T, en el flip-flop tipo JK, tienen dos salidas, una salida Q y una salida Q negada. Para esto únicamente se asume la salida, en este caso, de Q. Tiene un par de salidas que son el complemento una de la otra. Es lo que acabo de comentar. Q y Q negada son el complemento. Y tercera característica, que tienen una o más entradas que pueden causar que el estado del flip-flop cambie. Sí. Esta característica vamos a verla más a detalle cuando estemos trabajando, digamos, el análisis del funcionamiento. Entonces, listo, flip-flop tipo T. Bueno, el flip-flop tipo T cambia de estado en cada pulso. ¿Listo? Tenemos que tener en cuenta que el pulso es un ciclo completo de 0 a 1. A continuación, les muestro una imagen de lo que vendría siendo el diagrama de bloque del flip-flop tipo T. Vamos a ver que tiene una entrada, que es la entrada T, y tiene dos valores de salida, que son el complemento uno del otro, Q y Q negado. Entonces, ¿cómo es su funcionamiento? Bien, a continuación vemos la tabla de verdad de este flip-flop. Tenemos como Q, como salida Q, los valores en la primera columna, en la segunda columna los valores de T, y la tercera columna tenemos los valores de salida de Q, cuando el tiempo es más 1. Listo, entonces también abajo vemos una tabla que nos explica qué es el funcionamiento de cómo es el funcionamiento de este flip-flop. Vale, cuando tenemos en T, en la entrada T, un valor de 0, vamos a tener en cuenta que el valor de salida va a tener un funcionamiento de memoria. Es decir, si tenemos anteriormente un valor de salida de 0, que es como generalmente empezamos, este 0 se va a mantener. Es un estado de memoria. Y si tenemos una entrada T, vamos a tener el complemento de la salida. Por ejemplo, si nuestra salida inicial, pongámonos en situación, supongamos que nuestra salida inicial haya sido 0, tenemos una entrada de 1, entonces la salida en un tiempo más 1 va a ser el complemento de 0. ¿Cuál es el complemento? 1. Entonces vemos aquí, digamos, vamos a pasar ya al análisis de este flip-flop. Entonces primero tenemos un estado en donde las entradas o digamos las salidas iniciales va a ser Q igual a 0 y Q' igual a 1, ya que es su complemento. Listo. En nuestra primera entrada vamos a tener una entrada de T igual a 0. Entonces colocamos los diferentes valores, retroalimentamos nuestro circuito y vamos a tener dos compuertas. Nuestra primera compuerta AND, que nos va a dar paso al circuito RS, que en este caso vendría siendo la parte de reset, nos va a dar un valor de 0. Entonces vamos a tener en cuenta esto. Y en nuestra segunda compuerta AND también nos va a dar un valor de 0, para en este caso el valor de set. Como los dos están en 0, ¿qué se aplica? Un estado de memoria. Esto es lo que habíamos comentado anteriormente. Ahora listo, se mantienen los ceros ya que es un estado de memoria. Ahora aplicamos un valor de 1, T es igual a 1. Listo, retroalimentamos nuestro circuito y nos quedaría en nuestra primera compuerta AND, en el estado de reset igual a 0 y en el estado de set un valor igual a 1. Listo, cuando es un valor de set es igual a 1, vamos a ver que este 1 va a pasar a nuestra salida. Listo, es decir, el complemento. Teníamos una salida inicial de 0 y ahora con T es igual a 1 tenemos el complemento de nuestra salida inicial. ¿Cuál es? 1. Pasamos. Listo, y ahora tenemos que Q
nuestra Q inicial va a ser igual a 1 y que nuestra entrada T va a ser igual a 0. Retroalimentamos el circuito, nuestro primer AND nos da 0, nuestro segundo AND también nos da 0, y esto ¿cómo se analiza? Como un estado de memoria. Entonces este 1 se va a guardar. Ahora tenemos una entrada de T igual a 1, retroalimentamos nuestro circuito, tenemos que tener en cuenta de que nuestra salida inicial ha sido 1. Entonces, vale, retroalimentamos, hacemos nuestra primera compuerta AND y nos da igual a 1. Y nuestra segunda compuerta nos da igual a 0. Reset es igual a 1. Entonces, nuestra salida ahora va a ser un 0. A continuación vemos el mapa de Karnoff. Tenemos en T, digamos que tenemos los valores altos cuando T es igual a 1. Listo, cuando Q es igual a 0 y T es igual a 1. Y cuando Q es igual a 1 y T es igual a 1. Listo, cuando Q es igual a 1 y T es igual a 0, perdón. Entonces lo colocamos en nuestro mapa, hacemos las diferentes agrupaciones y nos quedaría pues la siguiente expresión que ustedes ven a continuación. Vale, ahora pasaremos al flip-flop tipo JK. Entonces aquí se muestra, digamos, el diagrama de bloque de este flip-flop. A diferencia del anterior, este posee dos entradas, una entrada J y una entrada K. Igualmente tiene dos salidas, una Q y otra Q', que son complementos. ¿Cómo es su funcionamiento? Vale, este mapa, aquí podemos ver la tabla de verdad y vamos a explicar ya enseguida su funcionamiento. ¿Cómo es su funcionamiento? Vale, muy sencillo. Tenemos en dos entradas, ¿listo? Cuando las dos entradas tienen un valor de 0, ¿qué se aplica? Memoria, ¿listo? Al igual que la anterior, memoria. Cuando K es igual a 1 y J es igual a 0, ocurre una función de limpiar. ¿Cómo así de limpiar? Que nuestra salida va a ser igual a 0. Por ejemplo, vamos a tomar en cuenta la segunda columna, perdón, la segunda fila, esta de acá, 0, 0, 1. ¿Cuál va a ser nuestro valor de salida? 0. Limpia nuestro valor. ¿Qué quiere decir limpiar? Que es igual a 0. ¿Listo? Tenemos que J es igual a 1 y que K es igual a 0. Entonces, este es de hecho justo la tercera fila. ¿Qué va a hacer? Va a fijar nuestro valor. Y cuando dice fijar, se refiere a que nuestra salida va a ser igual a 1. Y por último, cuando los dos son 1, va a ejercer la función de complemento. Es decir, vamos a irnos a la última fila, donde todo es igual a 1, ¿listo? Todo es igual a 1. Entonces nuestra salida inicial, Q, va a ser 1. Aplicamos las dos entradas de 1 y la salida final va a ser el complemento de Q, es decir, 0. Lo mismo pasa. Pasando al siguiente estado, tenemos que nuestra entrada va a ser K, J va a ser igual a 0 y Q va a ser igual a 0 por el estado anterior, que era 0. Entonces, ¿qué ocurre cuando J es 0 y K es 1? Que se va a limpiar nuestro valor, es decir, se va a tener nuestro estado en 0. ¿Listo? Esto lo podemos ver acá y listo. Pasamos. Listo. Ahora, ¿qué ocurre cuando tenemos nuestra entrada J es igual a 1 y K es igual a 0? Vale, entonces procedemos a hacer nuestro segundo AND, que es igual a 1, y nuestro primer AND, que es igual a 0. Entonces tenemos un valor de fijar. Cuando tenemos un valor de fijar, significa que nuestra salida va a ser igual a 1. Entonces, aquí quiero que presten atención a la parte del mapa de Karnoff, perdón, a la sección de la tabla de verdad. Entonces, nosotros estamos justo en esta fila. Pasamos a la siguiente fila. ¿Por qué vamos a hacer este salto? Porque más adelante vamos a ver que nos podemos regresar y vamos a tomar dichos valores. Entonces tenemos que Q es igual a 1, JK es igual a 0. Entonces se memoriza dicho valor. Entonces pasamos al siguiente. Tenemos que J es igual a 0, K es igual a 1. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a limpiar nuestro valor. Es decir, nuestra salida va a ser igual a 0. Y es aquí en donde otra vez nos devolvemos a filas anteriores de nuestra tabla de verdad. Listo. Entonces, en esta parte tenemos que Q va a ser igual a 0.
por valores anteriores y JK va a ser igual a 1, 1. ¿Qué ocurre cuando JK es igual a 1, 1? Que va a ocurrir una función de complemento, es decir, se va a complementar el valor de Q y ahora nuestra salida va a ser igual a 1. Listo. Volvemos a mirar la tabla y nos encontramos en la penúltima fila, en donde Q es igual a 1, J es igual a 1 y K es igual a 0. Entonces, en esta sección lo que ocurre es que fijamos nuestro valor de 1. Listo, memoria. Y por último, tenemos que Q es igual a 1, J es igual a 1 y K es igual a 1. Cuando JK es igual a 1, 1, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que la función es de complemento. Ahora nuestra salida va a ser el complemento de K, que en este caso es 0. Vamos a ver el mapa. Entonces nuestro mapa es el que armamos es el siguiente. Hacemos pues las diferentes agrupaciones y nos quedaría la siguiente expresión: JK' más QK' a la quinta fila, a la cuarta fila, cuando nuestras dos entradas son 1, la Q es igual a 0, entonces el complemento de 0 va a ser igual a 1. Vamos a ver ahora el análisis de este circuito. Empezamos porque todos los valores igual a 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando todos los valores igual a 0? Se mantiene el estado, es decir, memoriza. ¿Listo? Nuestra salida de nuestro segundo AND va a ser igual a 0 y la de nuestro primer AND va a ser igual a 0. Se memoriza. Listo, ahora vamos a hablar sobre los contadores sincrónicos. Listo, antes de empezar con esta temática de contadores sincrónicos, es bueno que nosotros conozcamos, digamos, la definición o lo que nosotros vayamos a trabajar. Un contador se define como un circuito en el cual sus salidas siguen una secuencia fija. ¿Listo? Esta secuencia, cuando acaba, vuelve a empezar. ¿Listo? Se acaba y vuelve a empezar. Listo. Estos circuitos reciben sus datos en forma serial y son ordenados por diferentes intervalos de tiempo. Estos contadores en electrónica van, digamos que limitados al máximo número que se pueden contar. Y los pulsos de entrada, generalmente, los que son de entrada de nuestro contador, son generalmente pulsos de reloj. ¿Listo? Aunque también nosotros lo podemos tomar pulsos de entrada a partir de una fuente externa. Listo. Entonces, ya teniendo claro lo que vendría siendo un contador, podemos pasar a las clasificaciones de estos contadores. Vale. Por comportamiento, con las diferentes señales de reloj, podemos clasificar a los contadores en dos: los contadores sincrónicos y los contadores asincrónicos. Para la temática de hoy vamos a trabajar los contadores sincrónicos exclusivamente y luego de esto vamos a trabajar unos ejemplos. Vale, estos contadores sincrónicos son formados principalmente por flip-flops. Se llaman, bueno, su nombre viene así, ya que la señal externa al reloj se conecta a las entradas de reloj de todos los flip-flops simultáneamente. Estos contadores sincrónicos ofrecen una ventaja mayor en cuanto al tiempo de respuesta, ya que estos manejan una mayor velocidad en relación a los contadores asincrónicos. Teniendo en cuenta todos estos conceptos, podríamos ya trabajar unos cuantos ejemplos de diferentes contadores sincrónicos. A continuación, mi compañero Joao va a trabajar dicha temática. A continuación, explicaremos un poco sobre el diseño de un contador síncrono y los procesos o los pasos que se requieren para realizar este diseño. Los pasos que se requieren, los más importantes son los siguientes, son tres: el diagrama de estado, las tablas de transiciones y el uso del mapa de Carnot. El diagrama de estado va a ser el que nos van a dar o nos van a otorgar los números de estado que cambian
como los números del flip-flop. Más adelante lo explicaremos. También las tablas de transiciones tenemos que son las que nos dan las entradas de los flip-flops, y por medio de estas entradas es que se escoge el tipo del diseño del flip-flop para poder graficarlo en nuestro simulador o en físico si es necesario. Y por último, el uso del mapa de Carnot, que por medio de este proceso lo que vamos a hacer es minimizar y sintetizar las funciones principales de cada una de las salidas de nuestro flip-flop. Ok, como podemos verlo, el diagrama de estado pues normalmente se representa de esta forma. Van a ser los números que van a estar en constante cambio repetitivo para nuestro contador. Las tablas de transiciones, que cada una depende del flip-flop que estemos utilizando, cada tabla varía. Una de las más comunes es el flip-flop JK, que vemos la función que si tenemos una entrada Q y una salida, una entrada 0 y una salida 0, en nuestro flip-flop la variable J será 0 y la variable K será X, que puede ser, es una variable de no importa, puede ser 1 o puede ser 0, el mismo nombre lo dice, no importa. Y así sucesivamente. Cuando las variables no cambian mientras están en estado actual a estado siguiente o el siguiente estado, vemos que una de las salidas será un estado no importa y la otra será un 0, como podemos verlo en el primero y en el último. Y cuando sus variables, tanto de estado actual como la de siguiente estado, cambian de 0 a 1 o de 1 a 0, vemos en las salidas que puede haber un 1 o una X dependiendo del orden de las entradas. Y por último tenemos una vista del mapa de Carnot, que esto ya depende totalmente del tipo de contador, diseño o procedimiento que queramos realizar. A continuación veremos un ejemplo del diseño y construcción de un contador síncrono. Veremos las tablas de verdad, el mapa de Carnot y por último un diagrama en Proteus para hacer la simulación. Entonces vemos que en nuestra tabla tenemos el estado presente, que es el estado estacionario o el estado actual de nuestra variable. Tenemos el estado futuro, que este va a ser el estado que nosotros querramos darle a dicha variable. En este caso va a ser un contador de 3 bits, que lo que hará es contar desde 0 hasta 7 repetitivamente y volver al inicio, constantemente repetitivo. Y tenemos las entradas de cada flip-flop. Como dijimos antes, estas varían, depende del flip-flop, en este caso es un JK, y estas son las instrucciones que este flip-flop nos da para cada una de las entradas, tanto del estado presente como del estado futuro. Tomamos por ejemplo para el estado presente Q2 y el estado futuro Q2 en esta posición. Vemos que tiene un 1 y 1. En nuestro caso vemos, según la tabla del flip-flop JK, si es 1, 1, entonces J2 y K2 tiene que ser X y 0, o una variable de no importa y 0. Como podemos verlo, aquí está X y en K2 está 0, como lo dice la tabla, y así sucesivamente con toda y cada una de las variables. Podemos agarrar cualquier ejemplo, por ejemplo, el último, por ejemplo, el Q1 1 y Q1 0. Vemos que J1 es X y K1 es 1, como lo vemos aquí en este ejemplo. Después tenemos el mapa de Carnot, que para realizar el mapa de Carnot tenemos que olvidarnos del estado futuro. Tenemos que tener en cuenta el estado presente y las entradas de cada flip-flop. Vemos que, por ejemplo, para J0 tenemos como salidas 1X, 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 pero para las entradas de 01, 01, 01, 01, 01 y 01. Vemos aquí el ejemplo que para 000 va a dar 1, como lo dice el mapa, como lo da este ejemplo. Para 001 también da 1, y así sucesivamente con cada uno de los mapas y cada una de las filas. Por eso salen 6 mapas, ya que son 6 filas en las entradas de cada flip-flop. Y por medio de esto tenemos la simplificación de nuestro contador o del componente o de las entradas de nuestro contador. Ahora veremos esta simulación en Proteus.
Aquí vemos nuestra simulación de Proteus, el circuito que hemos utilizado para hacer la simulación de este contador. Fueron requeridos 3 flip-flops, ya que es un contador de 3 bits. Va a contar desde 0 hasta 7. Tenemos la compuerta AND, el logic state para mencionar en qué estado lógico se encuentra el flip-flop, el reloj, que este será el que dará la intermitencia de nuestro display de 7 segmentos, y por último tenemos un circuito integrado 7447, que este lo que hará es mostrar las entradas de nuestros 3 flip-flops y dará el resultado en el display. Aquí podemos ver que continuamente estará contando desde 0 hasta 7 y se repetirá esta secuencia. Llega hasta 7 y vuelve a 0 y así sucesivamente, ya que esa fue la función que le dimos a este contador. Bueno, para terminar nuestra exposición sobre flip-flops y contadores, tendremos un ejemplo de diseño y construcción de un contador asíncrono que tendrá la función de contar desde 0 hasta 7 y repetir este proceso. Antes de continuar con la explicación del ejemplo, tenemos que tener en claro que es un contador asíncrono. A diferencia del contador síncrono, el cual el clock o el reloj estaba conectada a cada una de las entradas clock del flip-flop JK de nuestro anterior ejemplo, este lo que hace es estar conectado nada más al primero. ¿Y qué pasa en vez de que todos los flip-flop cambian a la vez? En este caso va a cambiar primero uno y después el otro. En otras palabras, el flip-flop número 2, el contador número 2, solo va a cambiar su estado si el primero ya cambió de estado. Entonces el contador número 3, el estado número 3, solo va a cambiar su estado si el contador número 2 cambió. Es como no cambia el primero, si el primero no cambia, el segundo tampoco, y así sucesivamente. Aquí podemos ver la tabla de verdad utilizada para este ejemplo. Tenemos los pulsos del reloj, de 1 hasta 7, se utiliza el número 8, pero como punto de reinicio, por eso se cuenta como 0, ya que no se puede mostrar nada en esta parte. Tenemos la representación binaria de cada una de las entradas normales de 3 bits y su representación decimal. Tenemos la tabla por la cual se rige estos cambios de las entradas y las salidas. Vemos que si JK es 1, 1, entonces tenemos salidas en Q como Q sub 0 negativo y en Q negativo como Q sub 0, que sería el modo basculación. Tenemos el modo set, el reset, y cuando no cambia, cuando J y K son 0, 0. Y tenemos el diagrama del funcionamiento del reloj, en qué posición se encuentra en cada momento para cada una de las entradas. Y por último tenemos nuestra representación gráfica en el simulador de Proteus. Como lo vemos a continuación, vemos que tiene los 3 flip-flops JK. Tenemos el clock, el reloj, tenemos el circuito integrado 7447, que es el que nos va a mostrar por medio del display de 7 segmentos el funcionamiento o el contador de 1 a 7, de 0 a 7, volviendo a repetirse continuamente, como lo vemos a continuación. Y como podemos verlo aquí, después de pasar a 7 se repitió el 0 y vuelve al 1, 2, 3 y así sucesivamente. Muchas gracias por la atención prestada y esto es todo por nuestra explicación y nuestra exposición.